Bien, en este video lo que quiero mostrarles es un servidor virtual y los puertos lógicos. Para ello tengo una máquina virtual de Ubuntu corriendo en VirtualBox y tengo un cliente SSH llamado PuTTY desde Windows, de tal forma que me he conectado al servidor Linux que tengo de este lado por la dirección IP 192.168.0.42, y aquí tengo la ventana de PuTTY. Lo que voy a hacer en este momento es demostrar cómo se pueden observar los puertos lógicos a partir de los servicios implementados en el servidor. En este caso vamos a usar el comando netstat para ver el comportamiento de los puertos, los servicios implementados. Esto se puede utilizar tanto en Windows como en Linux. En esta demostración es para mostrarles los servicios como se ven desde el lado de Linux. Vamos a dar un netstat-i que nos va a servir para ver las interfaces que tiene mi servidor Linux. Al darle el "-i", pues puedo ver que tiene esta tarjeta de red. Aquí podemos ver el MTU y otros parámetros importantes de la tarjeta como tal, y tenemos una loopback. Entonces vamos a ver cuáles son los puertos que tiene abiertos esta tarjeta a partir de los servicios que están implementados actualmente. Entonces, vamos a usar nuevamente el mismo comando, pero vamos a colocarle el "-l" para ver la lista de los puertos y servicios implementados. Al darle el "-l" nos vamos un poco arriba y aquí vamos a ver la lista de los puertos con los que está escuchando el servidor. Observen, el estado escuchar es porque el servidor tiene el servicio implementado y está escuchando por esos servicios. Vemos también la dirección remota, es decir, si hay una conexión desde un cliente, aquí pues la vamos a ver activa. Vemos la dirección local, que es el propio servidor. ¿Cuál es la dirección IP del servidor? Si es un asterisco, quiere decir que es para cualquier dirección IP. Luego los bytes enviados y los recibidos, y cuál es el protocolo que está actuando en ese momento. Ahorita podemos ver varios puertos abiertos. Por ejemplo, vemos la IP 42 con el domain. El domain es el puerto 53, es decir, que tiene DNS instalado el servidor. Está escuchando por el puerto, por la IP del servidor, y está escuchando pues por el localhost. Luego observen que por cualquier IP está escuchando específicamente por el puerto SSH, que es el puerto 22. Luego vemos otro puerto abierto, el 953, que no es muy conocido. Habría que revisar en la tabla de puertos lógicos para ver cuál es el servicio asociado a este número de puertos. Tiene implementado también por IPv6, tiene implementado el protocolo HTTP, el DNS y el SSH. También por IPv6, a nivel de TCP6, estamos viendo el puerto 953. Entonces, de esta forma podemos revisar los servicios que tiene abierto el servidor. Ahora bien, voy a hacer una modificación para que vean cómo es que funcionan los servicios. Voy a hacer lo siguiente: voy a entrar al directorio donde se almacena el SSH, la configuración de SSH, y voy a hacerle una modificación al puerto. Este es el archivo donde se modifica el número de puerto. Los puertos, como lo vimos en el aula virtual, los puertos están asociados a los servicios. SSH por defecto, si usted no lo modifica, tiene el puerto 22 según la normativa de los puertos, de la estándar de los puertos. Entonces yo lo que voy a hacer es hacerle un sudo nano, porque estoy como usuario, sshd-config, para editar el archivo y modificarle el puerto. Entonces, al revisar el archivo de configuración, observamos que el puerto que está asociado es el puerto 22. Si yo lo quisiera cambiar,
lo cambio, por ejemplo pongo 2222, ahí lo modifiqué, el SSH, le doy control O para guardar, enter, control X para salir. En este momento solo he hecho la modificación del puerto. Ahora lo que voy a hacer es reiniciar el servicio para que sea tomado el número del puerto. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerle un sudo service SSH stop para detener el servicio, luego sudo service start para levantar el servicio. Ya levanté el servicio. Ahora si yo ejecuto nuevamente el comando netstat-l, debería de haber cambiado el número del puerto. Ya no debe de aparecer el puerto 22, sino que el puerto 2222. Y como tengo una conexión activa en este momento, vean que no se ha salido la conexión, no se me ha perdido la conexión, lo vamos a ver en el listado. En efecto, observe que aquí aparece el puerto 2222 que ha cambiado, ya no aparece el puerto 22. Entonces, si ejecutamos otro PuTTY, por ejemplo, voy a ejecutar nuevamente otra consola de PuTTY, voy a levantar esta consola de PuTTY, voy a colocar la IP del servidor nuevamente 0.22 y observe, perdón, 0.42, que es la IP del servidor. Observe que por defecto PuTTY me dice que va a intentar levantar la conexión con un puerto 22. Ese es el que trae por defecto, pero yo ya lo modifiqué. Entonces le voy a dar a abrir. Observe que se queda pensando y al final me dice error en la conexión. Es porque yo ya cerré el puerto 22 por defecto de SSH y he puesto el puerto 2222. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a nuevamente establecer la sesión, pero ahora sí le vamos a cambiar por el puerto 2222, que es el nuevo puerto de SSH. Entonces, de esta forma podemos comprobar que se ha cambiado el servicio. Vea que me muestra la advertencia de que se va a conectar el certificado digital. Esto lo vamos a ver más adelante en otra unidad. Y aquí ya me puedo loguear. Y con esto estoy conectado ahora al servidor. Tengo la consola por acá, ¿sí? De las conexiones. Tengo la consola con las conexiones y aparece el puerto 2222, que es el puerto con el que está escuchando en este momento el servidor. Y aquí estoy conectado desde esta consola con el puerto 2222. Si lo quiero pues restablecer, tengo que volver a editar el archivo y volver a hacer la configuración.